Doctor, bienvenido, porque he escuchado también a otros expertos. ¿Hasta dónde tiene sustento la denuncia en contra de estos personajes y especialmente de la señora vicepresidenta de la República, Verónica Abad? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque ella ya se ha anticipado a nivel internacional que la propuesta del señor Guarderas es orden del gobierno central para destituirla del cargo, que es prácticamente los argumentos que tienen, ya que ella, con lo que le hicieron con el hijo, como madre se desesperaba, venía y la podían destituir de la Cancillería. Ahora, este argumento, cuando ella fue candidata a la alcaldía, porque el Consejo Nacional Electoral le permitió inscribirse como candidata a la vicepresidencia de la República. El tema del señor Guardera, ¿en verdad es técnico jurídico o político cumpliendo disposiciones del Ejecutivo? Para usted, le pregunto. Desde mi perspectiva, realmente lo que está haciendo el consejero influye mucho con un tema político. Esta cuestión, más allá de si es o no es legal lo que él está haciendo, porque ilegal no es. Realmente, si nos basamos en los hechos o en las pruebas o en las documentaciones que existen, efectivamente la vicepresidenta sí realizó una campaña política en los tiempos que no se podía. El artículo que cita el consejero Guarderas denomina lo que es una infracción grave para lo que son el Código de la Democracia, lo cual sí se encasilla. Ahora, pero campaña política, le pregunto a usted que es experto en esto, ¿es ir a un medio de comunicación o conversar con algunos amigos y hablar de alguna propuesta? Yo le pregunto a usted, por ejemplo, presidente, que al Colegio de Abogados, estas propuestas, pero no dicen vote por mí, ya se lo considera, o no se publicita su nombre en los medios de comunicación, ¿se lo puede señalar como anticipo de campaña política? Es más que todo, como explicaba el consejero, existe un lenguaje corporal, existe una petición indirecta a lo que son los votos para cuando fue el momento en el que ella apareció en estas fotos, en estas ruedas de prensa. Ahora, yo en lo personal, como abogado y especializado en derecho penal, yo puedo entender aquí que más allá de si existe una infracción al Código de la Democracia, bajo el mismo concepto, sin decir que está cometiéndose un delito, ¿no? Pero ¿por qué no se hace lo mismo al presidente? ¿Por qué no se lo sanciona de la misma manera? Claro. Prácticamente en las fotos en las que aparece la vicepresidenta, aparece también el presidente. Yo lo que veo es que el Poder Ejecutivo está prácticamente creando una mártir. Están haciendo a la vicepresidenta una mujer que está sufriendo y, a bien o mal, no le está saliendo, digamos, las cosas como ellos planteaban, que era que ella renuncie. Yo el tema del 2025, con que la vicepresidenta asuma la presidencia al momento que el Poder Ejecutivo se postule, lo veo un argumento frágil, no lo veo muy sólido. Pero entonces, ¿por qué no se lo investiga al consejero Guarderas? Claro, por el supuesto tráfico de influencias? El COIP lo estipula. Y ahora, más allá de esto, todos los ecuatorianos, por el COIP, tenemos la obligación de denunciar este tipo de hechos. ¿Por qué el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o los poderes del Estado no están actuando dentro de este marco? Yo, en lo personal, veo a la vicepresidenta como una mártir. Le han dado poder. Que prácticamente la figura de ella, que estaba, digamos, negativa, hoy por hoy se la ve una mujer que está siendo afectada. Entonces, no creo que las cosas hayan estado yendo como se planteó, ¿no? 8:42. El diálogo es con el abogado Enrique Crespo Eiser, experto jurista que nos acompaña esta mañana en Radio Morena. Es que nos interesa conocer el criterio respecto de esta denuncia que interpuso Juan Esteban Guarderas ante el Tribunal Contencioso Electoral, doctor Luis Almeida. Sí, definitivamente Enrique Crespo Eiser, el joven comentarista político, legal y ciudadano que tiene todo el derecho a opinar, lo identifica creando una mártir, están haciendo, creando una mártir,
porque mucha gente dice, pero el hijo por una supuesta acción de conseguir un empleo a alguien, lo mandan a la roca donde no podían ahora dormir. Cárceles de terroristas, de acuerdo al presidente. Imagínense, amables oyentes, es una situación de exageración. Y lo que no se dan cuenta es que el karma regresa. Situación. Ahora han aprobado la expulsión de los ecuatorianos hacia el exterior, o sea, para que existan las extradiciones. Cuidado, van a caer en lo mismo, ¿no? Porque el caso ese concreto de la embajada de México, la denuncia es ante el país que se siente afectado. ¿Podrá haber ahí, por ejemplo, extradición en un momento determinado? A los guardias que entraron a México, a los policías, que en México los denuncia a ellos y los extradita. ¿Por qué no? Si están invadiendo soberanía, están accediendo a propiedad privada. Hay no un ¿Pero delito. quién dio la orden? Eso ya es una autoría intelectual o puede llegar a ser un tipo de coautoría. Pero responsabilidades existen. México, si lo inicia un tema penal y extradita a estas personas, estarían siendo procesadas dentro de otro país. Por la misma ley que se permitió aquí en el Ecuador. Por la misma reforma que se aprobó. Uh-huh. Miren, amables oyentes. Ahora, el tema para mí que es grave con lo del consejero Guarderas es el favoritismo. Y es claro, él parece que tiene un grupo particular de gente con las que está persiguiendo. Sí. No es imparcial. Y bajo los conceptos del Código Orgánico Administrativo, los principios de imparcialidad de los funcionarios públicos, de los poderes, ¿por qué a uno sí y a otro no? Es que prácticamente es lo que todas las personas se lo debaten. De los 18 millones de ecuatorianos, uno es el que está enfrentando cargos, los otros 18 millones no. No, eso, ¿por qué? Ajá. Ellos mismos ya no deberían ser consejeros de participación ciudadana y control social. Y Expreso trae un titular en primera página, dice, hay un tercero, en primera página, no, eso es un subtítulo. En primera página dice lo siguiente en Diario Expreso refiriéndose al caso de la Guarderas, señora un tercero. Guarderas, un tercero en la discordia de Novoa y Abad. O sea, un tercero interesado podría ser, o qué mismo. Ahora, o como dirían otros, un sicario cumpliendo. Aquí yo lo que veo es que Guarderas va a ser el chivo expiatorio. ¿No es cierto? A él lo van a terminar colgando. No lo digo en mala forma, más bien para que no se malinterprete. Novoa, en este punto, como presidente, no puede permitirse que lo expongan en que se está tomando posturas de parcialidad hacia él. Es probable que Novoa incluso él mismo le inicie un proceso a Guarderas, porque no está actuando de manera imparcial, está actuando arbitrariamente. Inclusive se puede considerar hasta esto como un dolo en tipo de funciones públicas, no como un dolo penal. Y la dupla del señor Guarderas, que denunciaron al alcalde de Quito, se aparta prácticamente en el tema de Verónica Abad. Hablo de la doctora Mónica Jaramillo. Dice que respeta la decisión de Guarderas, pero no respalda la tesis porque lo han visto entrar y salir del Palacio de Carondelet. Eso ya son comentarios que también son públicos, Público, es información pública. Claro. Que ahora habría que pedir. Él representa a un sector de transparencia, de independencia política, son los señores consejeros del Consejo de Participación Es un Ciudadana. poder. Ellos como poder del Estado deben de ser imparciales. Ahora, esta figura de que él estaba entrando y saliendo de Carondelet, ¿por qué no se piden las entradas y salidas a los despachos presidenciales, las cámaras de grabaciones? Él mismo alega de que el lenguaje corporal de la vicepresidenta estaba siendo promocionando en la campaña. Sí. Pero si vemos la entrevista que él dio ayer en los medios de comunicación, en el cual el reportero Lenin Artiera lo arremetió. Y era un binomio. Ajá. Y usted le ve la cara al consejero. Es como no podía expresarse ya de otra manera. Su cara lo delató. Entre su comunicación, su lenguaje corporal, todo. Sí. Oiga, doctor Enrique Crespo, cuánto gusto. Le pongo para el análisis, a la luz de lo resuelto en el contencioso electoral. El caso específico, el doctor Allen Berbera. Aquí lo tuvimos a él, dialogamos con él. Indudablemente que él va a agotar todos los recursos internos, como lo establece, para ir camino a lo que podría ser estamentos internacionales. ¿Qué criterio tiene usted?
Realmente él, por lo que yo he escuchado y se conoce, él está ahorita en instancias internacionales. En este momento, él es un perseguido político, por no mencionarlo de otra manera. Como fue una figura del correísmo sin antes entenderse que él representó, su familia representó a León Febres Cordero, a Yamil Maguad, a varios presidentes. No se dan cuenta que la figura que él plantea es la de cualquier profesional. ¿Por qué al médico que coge y salva a un narcotraficante no se lo sanciona? Pero el abogado sí. Es prácticamente la misma figura, es un trabajo, es una profesión. Aquí al doctor Allenberg sí se lo está persiguiendo. Guarderas está actuando, por eso digo, de forma arbitraria. Él está seleccionando a su personal. Yo pienso desde una perspectiva, ¿no? Él dice que él es el que está invirtiendo por cada uno de los procesos que está impulsando en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo puede ser esto posible si él no tiene un despacho o una disposición pública para estos gastos? ¿Por qué él entonces selecciona a dedo? Ahora, la página del Tribunal Contencioso Electoral está caída. Yo desde que intenté revisar la sentencia o el proceso o cualquiera de estas figuras para poder tener un argumento, no se puede acceder. Si alguien trata de hacerlo de manera, en cualquier teléfono se lo puede. No se puede acceder, está caída. Bueno, yo logré observar algo, ahí debemos también precisar para su análisis. El juez Torres me parece, ¿no? Ángel Torres. Sí, del Consejo En la última, hablo del proceso último, donde se le suspenden los derechos políticos al doctor Vera, él dice que no hubo recursos suficientes para tratar de la misma manera a los demás que este señor, consejero Guarderas, señaló. Recuérdese el caso Pavel Muñoz, perdón, ¿está bien? Quito, sí, Javier Muñoz. Acá también, y otras personas que... Y pregunto yo, a ver, si es por el tema de la Liga Azul o es por el hecho de haber ellos traspasado ya el límite de la difusión, el tiempo del proselitismo, porque eso esgrime el juez, que siguieron haciendo campaña a través de las redes sociales. Bueno, es que por eso yo no digo que lo que ha actuado el consejero es ilegal. E inclusive los tribunales lo han emitido. Yo no digo que él no está actuando en un marco de su normativa, de sus potestades. Lo que digo es que él está siendo arbitrario y está siendo parcializado. No está siendo imparcial. O sea, entonces, no hay cabal, porque si se aplica esto para uno, se aplica para lo otro. Es que ahí es donde voy. La ley es correcta. En ese punto, desde una perspectiva penal, aquí puede estar existiendo un presunto tráfico de influencias. Por esta razón es que desde otra perspectiva, el COIP lo estipula. Antes tú como funcionario tenías que denunciar. Hoy por cualquier ecuatoriano que está en conocimiento de una de estas presuntos delitos tiene la obligación de denunciar. Pero ¿quién lo hace? Ahora, vamos a ir con la figura que él mencionaba, que me parece inteligente, inclusive algo hasta preparado. Es decir, yo no puedo costear y trabajar para todos 30 casos. Y es real. Si nos dedicamos un caso, un abogado, está bien. 7, 10 casos es más complicado, dependiendo del equipo que tengas, el presupuesto que tengas. Solo cada pericia que debe haber hecho tiene que tener un costo elevado. Entonces, ahora, a la luz del derecho internacional, la agrupación de los derechos y los derechos humanos, los derechos religiosos, políticos, ese sistema está mucho más activado que antes y con mayor celeridad trata estos casos. Doctor, sobre el tema que usted estaba tratando, ahí no hay una falla también y el señor Guardera debería pedir sanción a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, porque la señora Abad fue candidata a la alcaldía de Cuenca y previo a la inscripción como candidata a la vicepresidencia de la República debían hacer todas estas observaciones, o él como ciudadano, no era un consejero del Consejo de Participación Ciudadana, presentar esos argumentos al CNE y al mismo Tribunal Contencioso Electoral. Le pregunto. Él mismo lo menciona, que él no es parte del Tribunal Contencioso Electoral. Ahorita como un poder del Estado tiene esta obligación, pero tampoco es que nosotros como ecuatorianos no estamos infringiendo un marco penal. No. Esto es una normativa democrática. Esto sí tiene una, digamos, legitimidad para participar por cada funcionario que esté dentro de este marco. Ahora, en el tema penal, que es el que vuelvo y repito, eso es otra historia. Aquí cualquier persona que tenga el interés puede coger y presentar una denuncia por esta situación.
Pero toda ¿Cuál es el denuncia futuro tiene que de ser la garantía de la motivación. Es que es clara. En el momento que viene la demanda contra la vicepresidenta y en el momento que se califique, se disponga el proceso común, desde ese punto ya está existiendo un posible o un presunto tráfico de influencias, porque hasta en las mismas pericias que está él adjuntando salen los videos del presidente. Entonces, ¿por qué a uno sí y al otro no? Claro, No si es son miedo. binomios de acuerdo al código de la democracia. Exactamente. Claro. No es miedo. Y no solo, aparte es que ellos están en ese mismo punto haciendo campaña, Sí. siendo binomios en las mismas fotos, en los mismos videos. Sí. Oiga, esta señora vicepresidenta, con las consideraciones de dama, de una u otra manera, pues hizo ciertos incidentes que de una u otra manera desarticuló un tanto la campaña electoral del candidato presidencial Daniel Noboa, de un poco odiada, podríamos decir, por ciertos sectores de los trabajadores. Ahora resulta que es una mujer que la gente la ve con pena, con lástima por las persecuciones. En ese sentido, yo creo que ha de haber más de una denuncia contra el señor Guarderas por esta acción que está haciendo contra ella, ¿no? Ahí el señor Guarderas responde ante un poder del Estado. Él en sí tiene que responder por cada una de las parcialidades que está cometiendo. No es correcto que a esta jueza, que a bien o mal, si es el caso que yo tengo entendido, yo conozco al abogado de la contraparte y conozco y por lo que sé está procesado en el caso Metástasis. Y es una figura en la que la misma fiscal general debe de afrontar. Pero el tema de la parcialidad, nuevamente vuelvo y repito, es un caso sonado y él mismo lo ha hecho. Son casos que yo escojo por medios temas mediáticos. Es decir, el que me dé más nombre, el que me dé más publicidad es el que yo elijo. No me parece que es un hombre poco preparado. La verdad es que uno lo escucha hablar a este señor y se da cuenta que es alguien que estudia. Ya está metiéndose en vías o líneas que no... Usted habla del consejero Guarderas. Exacto. Sí, sí. Pero por eso a lo que voy es que no es una persona que es ignorante. Él sabe lo que está haciendo. Además, debo recordar, y para conocimiento y entendimiento de los oyentes, están escuchando al doctor Enrique Crespo Eiser. Este tema estaba archivado y apeló el señor Guardera. Este tema estaba archivado. Le voy a dar referencias. Y el tema nace que prohíben a los partidos y candidatos, el tema reciente, donde se sanciona con el monto económico al doctor Allen Brevera, estaba archivado. Apela el señor Guarderas y en esta resolución, oyentes amigos, la sentencia concluye que las publicaciones en redes sociales y cualquier medio de comunicación deben ser consideradas publicidad electoral. Eso resuelve el contencioso electoral. Sí, pero la Corte Constitucional dice lo contrario. Pues la Corte Constitucional dice que no pueden controlar a estas redes sociales porque no son emitidas desde el Ecuador, sino desde otros países, ¿no? Ahí hay una cosa para hilvanar fino, ¿no? Yo no es que quiero que enjuicien al presidente de la República, pero es un caso que se presenta la presidenta y el vicepresidente. Ella es la vicepresidenta. Pero ella tenía que promocionar el nombre del candidato principal, ¿no? se compara, porque es un binomio, ni siquiera es separada la elección. Sí. Me parece una injusticia, ¿no? Y siguieron, ahí siguen las cosas, las explicaban así. Juan Esteban Guarderas había hecho la denuncia contra Vera, contra Aguiñaga, contra Muñoz. A veces cuando no se sabe al hilo, ¿no? Y hay muchas ocasiones quienes quieren plantar tal o cual situación, y en la sustanciación, en apego a la verdad procesal, las cosas son distintas, doctor Enrique Crespo Eiser. Yo, como vuelvo y repito, no digo que lo que Guarderas ha hecho es ilegal, más bien lo que veo es que la selección que él mantiene y tiene con las personas que está, digamos, sancionando es personal, o puede ser simplemente por un punto particular a beneficio de él. Esto es lo que para mí no es correcto, y eso es lo que para mí puede incluso acarrear una responsabilidad penal. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Yo no creo que la fiscal general tenga interés en buscar en este momento a este funcionario. Tendría que ser otro ecuatoriano que simplemente se dé cuenta de lo que estamos hablando y presente una denuncia. Ahí quisiera ver cómo actúa él. Muy bien, queremos agradecerle por esta comparecencia, abogado Enrique Crespo Eiser. Gracias por venir a Radio Morena. Muchas gracias por la invitación, un placer siempre aquí.